La noticia corrió rápidamente por los túneles del mundo de las hormigas. Un explorador regresó con un descubrimiento notable: un hermoso cristal brillante. Cuando el explorador le presentó el cristal, la reina de las hormigas le dio un pequeño mordisco. Luego, rápidamente, se lo comió todo. La reina consideró que esta era la comida más deliciosa que jamás había probado. Nada podría hacerla más feliz que tener más, mucho más. Las hormigas entendieron. Estaban ansiosas por reunir más cristales porque la reina era la madre de todas ellas. Su felicidad hacía de todo el hormiguero un lugar feliz. Ya era tarde cuando partieron. Largas sombras se extendían sobre la entrada del reino de las hormigas. Uno a uno los insectos fueron saliendo, siguiendo al explorador, quien les había dejado claro que había muchos cristales donde se había encontrado el primero, pero que el viaje sería largo y peligroso. Marcharon por el bosque que rodeaba su hogar subterráneo. El anochecer se convirtió en crepúsculo, el crepúsculo en anochecer. El camino que siguieron se retorcía y giraba, cada curva los llevaba hacia lo más profundo del bosque oscuro. Más de una vez, las hormigas en fila se detuvieron y escucharon con ansiedad los sonidos de hambrientas arañas. Pero realmente lo único que oyeron fue el canto de los grillos, que resonaba en el bosque como un trueno lejano. Se formó rocío en las hojas superiores. Sin previo aviso, enormes gotas frías cayeron sobre las hormigas que marchaban. Una luciérnaga pasó por encima y por un instante iluminó el bosque con un destello cegador de luz azul verdosa. En el límite del bosque se alzaba una montaña. Las hormigas miraron hacia arriba y no pudieron ver la cima. Parecía llegar directamente a los cielos, pero no se detuvieron. Subieron por el costado, alto, cada vez más alto. El viento silbaba entre las grietas de la cara de la montaña. Las hormigas podían sentir su fuerza doblando sus delicadas antenas. Sus patas se debilitaban mientras luchaban en la escalada. Por fin llegaron a una saliente y se arrastraron por el túnel estrecho. Cuando las hormigas salieron del túnel, se encontraron en un mundo extraño. Los olores que habían conocido toda su vida, olores a tierra, hierba y plantas hortícolas, ahora habían desaparecido. Ya no había viento, y lo más desconcertante de todo, parecía que el cielo había desaparecido. Cruzaron superficies lisas y brillantes y luego siguieron al explorador por una pared curva y cristalina. Habían alcanzado su objetivo. Desde lo alto de la pared miraron hacia abajo, observando un mar de cristales. Una a una, las hormigas descendieron hasta el resplandeciente tesoro. Rápidamente cada una eligió un cristal. Luego se dieron vuelta para comenzar el viaje a casa. Había algo en ese lugar antinatural que ponía nerviosas a las hormigas. De hecho, se fueron con tanta prisa que ninguna se percató de las dos pequeñas hormigas que quedaron atrás. ¿Para qué volver?, se preguntaron la una a la otra. Puede que este lugar no se sienta como en casa, pero mira todos estos cristales. Tienes razón, dijo la otra. Podemos quedarnos aquí y comer este sabroso tesoro todos los días para siempre. Entonces, las dos hormigas comieron cristal tras cristal hasta que estuvieron demasiado llenas para moverse y se quedaron dormidas. La luz del día llegó. Las hormigas dormidas no se dieron cuenta de los cambios que se estaban produciendo en su nuevo hogar. Una gigantesca pala plateada flotó sobre ellos y luego se hundió profundamente en los cristales. Recogió a las dos hormigas y a los cristales y los levantó por el aire. Las hormigas estaban completamente despiertas cuando la pala giró y las arrojó desde una altura aterradora. Voltearon por el espacio en una lluvia de cristales y cayeron en un
lago marrón hirviente. Entonces la pala gigante se agitó violentamente de un lado al otro. Olas aplastantes cayeron sobre las hormigas. Remaban con fuerza para mantener sus diminutas cabezas fuera del agua, pero la pala seguía haciendo girar el líquido marrón caliente. Vueltas y vueltas sucedieron, creando un remolino que succionó a las hormigas cada vez más profundamente. Ambas contuvieron la respiración y finalmente salieron a la superficie, jadeando en busca de aire y escupiendo bocados de aquella terrible y amarga agua. Luego el lago se inclinó y comenzó a desembocar en una cueva. Las hormigas podían oír el agua corriendo y se sintieron atraídas hacia el agujero negro. De repente, la cueva desapareció y el lago quedó en calma. Las hormigas nadaron hasta la orilla y descubrieron que el lago tenía lados empinados. Bajaron apresuradamente las paredes que contenían el lago. Los asustados insectos buscaron un lugar donde esconderse, temiendo que la pala gigante los arrastrara nuevamente. Cerca encontraron un enorme disco redondo con agujeros que podía ocultarlos perfectamente. Pero tan pronto como subieron al interior, su escondite fue levantado, inclinado y bajado a un espacio oscuro. Cuando las hormigas salieron de los agujeros, quedaron rodeadas por un extraño resplandor rojo. Les parecía que a cada segundo la temperatura se incrementaba. Pronto, hizo un calor tan insoportable y pensaron que pronto estarían cocinadas. De repente, el disco sobre el que estaban se disparó hacia arriba y las dos hormigas calientes salieron expulsadas por el aire. Aterrizaron cerca de lo que parecía ser una fuente, una cascada que brotaba de un tubo plateado. Ambas hormigas tenían una sed intensa y deseaban sumergir sus cabezas febriles en el agua refrescante. Rápidamente subieron por el tubo. A medida que se acercaban al agua, las hormigas sintieron un rocío frío. Agarraron con fuerza la superficie brillante de la fuente y lentamente inclinaron sus cabezas hacia la corriente que caía. Pero la fuerza del agua era demasiado fuerte. Los diminutos insectos fueron disparados de la fuente y sumergidos en una cámara oscura y húmeda. Aterrizaron en frutas a medio comer y otras cosas empapadas. De repente, el aire se llenó de sonidos fuertes y aterradores. La cámara comenzó a girar. Las hormigas quedaron atrapadas en una tormenta de comida triturada y una lluvia punzante. Luego, tan rápido como había comenzado, el ruido y los giros cesaron. Mayugadas y mareadas, las hormigas salieron de la cámara. Una vez más, a la luz del día, corrieron a través de charcos y treparon por una lisa pared de metal. A lo lejos, vieron algo reconfortante: dos agujeros largos y estrechos que les recordaron la calidez y seguridad de su antiguo hogar subterráneo. Subieron por las oscuras aberturas. Pero no había seguridad dentro de esos agujeros. Una fuerza extraña atravesó a las hormigas mojadas. Quedaron aturdidas hasta perder el sentido y salieron disparadas de los agujeros como balas de cañón. Cuando aterrizaron, los diminutos insectos estaban demasiado agotados para seguir adelante. Se arrastraron hasta un rincón oscuro y se quedaron profundamente dormidos. La noche había regresado cuando las maltrechas hormigas se despertaron con un sonido familiar: los pasos de sus compañeros insectos que regresaban en busca de más cristales. Las dos hormigas se deslizaron silenciosamente hasta el final de la fila, treparon la pared de cristal y una vez más se encontraron en medio del tesoro. Pero esta vez, cada uno eligió un único cristal y siguieron a sus amigos a casa. De pie, en el bosque de su hormiguero, las dos hormigas escucharon los alegres sonidos que venían de abajo. Sabían lo agradecida que estaría su reina madre cuando le dieran más cristales. En ese momento, las dos hormigas se sintieron más felices que nunca antes en su vida. Esta era su casa.
Esta era su familia. Aquí era donde debían estar. El fin.